Tú me dices, ¿listo? Buenos días a todos, damas y caballeros, bienvenidos a la Cámara de Diputados y al Espacio Cultural San Lázaro. Continuamos con nuestro programa de conmemoración especial sobre el 150 aniversario luctuoso del presidente Juárez. El día de hoy tenemos dos actividades, la de esta mañana y la actividad que tenemos establecida con la Academia Mexicana de la Historia en el Seminario de Historia Política y Parlamentarismo. Llevamos, como recordarán, un ciclo de conferencias, creo que esta es la quinta que tendremos en la tarde, a las 5 de la tarde, así que también pues están todos invitados para ver la de la tarde, que es virtual, y esta que es híbrida. Está con nosotros nuestro querido amigo e invitado, Alberto Enríquez Perea, aquí presencial, pero también nos están viendo de manera virtual por las redes sociales de la Cámara. Esta es la segunda conferencia que tendremos en el formato que yo inauguré la semana pasada, que se llama El Juárez de. Yo dediqué el Juárez de a hablar sobre el Juárez de Andrés Molina Enríquez, y mi querido amigo Alberto Enríquez Perea, de quien ahora hablaré, nos ofrecerá una conferencia sobre el Juárez de Alfonso Reyes. Molina Enríquez y Alfonso Reyes tienen 10 años de diferencia. Molina Enríquez nace en 1868 y Alfonso Reyes nace en 20 años, 89, 20 años de diferencia. Alfonso Reyes nace en 1889 y muere igual que Vasconcelos en 1959, todavía en la correspondencia de Vasconcelos y de Reyes, que no sé si la compilaste tú, ¿no, verdad? No. ¿Quién? Sí. Él estaba en la alianza. No era Ceres, ¿verdad? No. Bueno, en la correspondencia de Vasconcelos con Alfonso, que es preciosa esa correspondencia que edita el Colegio Nacional, viene todavía el texto de despedida de Reyes a Vasconcelos, que es precioso el texto, porque Vasconcelos muere en el 59 y Reyes muere en diciembre. Entonces todavía está es muy bonita. Bueno, en fin. Y bueno, Reyes es un lujo tener a Alberto Enríquez Perea con nosotros, porque si hay un mexicano conocedor profundo y apasionado de la obra de Alfonso Reyes, pues ese es Alberto Enríquez Perea. Tiene una tesis preciosa, muy desconocida en realidad, a ver si luego la presentamos, mi querido Alberto, sobre Alfonso Reyes como diplomático, porque resulta ser que cuando Lázaro Cárdenas expropia el petróleo, manda a Reyes a Brasil. Y entonces a Alfonso Reyes le tocó ver cómo Getúlio Vargas organiza el sistema político brasileño. Vargas es algo así como el Cárdenas brasileño, y entonces Alfonso Reyes fue testigo cercano de ese periodo tan importante para Brasil, y la tesis de Alberto fue una reconstrucción de no sé cuántas páginas, muchísimas, sobre ese periodo de Alfonso Reyes diplomático. Así que bueno, es un honor tenerlo a él con nosotros en el Espacio Cultural San Lázaro, y para mí es muy significativo porque es un amigo que quiero muchísimo. Nos conocemos desde hace muchos años, ya no sé cuántos, y no sé cuántas actividades hemos hecho, y Alberto siempre acepta al instante cualquier invitación que le hago, así que te agradezco muchísimo, mi querido Alberto. Él nació en Izúcar de Matamoros, Puebla, en 1954, es licenciado y maestro en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Ortega y Gasset. Su tesis sobre Reyes en Brasil es de ese doctorado, y él es doctor también en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuya tesis es, me dijiste, sobre Alfonso Reyes y los orígenes del pensamiento americano. Eso es, de Alfonso Reyes precisamente, y los orígenes del pensamiento americano. Alberto Enríquez Perea está adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de su alma mater, es miembro del SNI nivel 2, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, esta institución clásica, antiquísima, del 19, ¿verdad? Es fundada por liberales mexicanos. Eso es. Gómez Farías. Por Gómez Farías, ni más ni menos. Aquí está, cerquita de ustedes. Exactamente. Están acabando de reconstruir su casa porque por los temblores se dañó. Ajá. Pero están haciendo
revaloración de esa casa. Sí, pon ahí tú, sí, para hacer el conversatorio, punto. Aquí tú. Sí. Y ¿Ya está en verde? Ya. Y están haciendo una labor brillantísima. Ah, excelente. Pues entonces están ahorita en este momento tratando de salvar la biblioteca, ponerla en orden, y también los archivos, porque los archivos creen que van a encontrar cosas verdaderamente impresionantes por toda la cantidad de gente que pasó por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, ¿no? O sea, imagínate desde los años 20 del siglo XIX, liberales y conservadores, etcétera, ¿no? Hasta llegar el día de hoy, pues hay pero una infinidad de documentación, alguna seguramente dañada, perdida, sí, cosas de esta, pero el archivo yo creo que va a ser una fuente riquísima para conocer toda la actividad de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Excelente, pues a ver si después organizamos algo aquí con Cámara de Diputados. Es miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, España. Tiene 40 reconocimientos nacionales. Ha impartido las siguientes materias a nivel licenciatura en su alma mater: Ciencia Política y Sistema Jurídico Mexicano, Taller de Investigación Política, El Estado en México, Aproximación al Pensamiento Latinoamericano, Historia Política, etc. Y ha impartido cursos de Pensamiento Político Mexicano en posgrado, también en la facultad, en la misma. Tiene infinidad de artículos en infinidad de revistas, como Cuadernos Americanos, Nexos, Armas y Letras, Ibis Fugit, Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos, Rosa Cúbica, Alcores, Revista de Historia Contemporánea, etc. Entre su trabajo editorial, tiene 74 trabajos, entre otros Historia Política Mexicana, Textos Recuperados, siglo XIX y XX, Trazos, Ideas de los Hombres que Edificaron a México, Alfonso Reyes, En los Albores del Estado Nuevo Brasileño, es la tesis de la que les estoy hablando, Daniel Cosío Villegas y su misión en Portugal, ese de hecho lo tengo, Testimonios de una Amistad, correspondencia de Alfonso Reyes con Daniel Cosío Villegas, que esa la edita el Colegio de México, ¿verdad? Es también una correspondencia muy bonita. Y muy especial, porque Cosío Villegas es el que sustituye a Alfonso Reyes en la presidencia del Colegio de México. A 150 años de la batalla del 5 de mayo de 1862, Constituyentes de 1917, en su centenario, sobre una convención revolucionaria, 1914-1915, también él hace la compilación y el prólogo de las obras escogidas de ese gigante del pensamiento mexicano y económico, y un hombre admirable, porque, como digo yo, siendo casi ciego, lo leyó todo, ¿verdad? Que fue Jesús Silva Herzog. También hace las obras, obras escogidas y obras de Jesús Silva Herzog, las obras de Alfonso García Robles en 6 tomos por el Colegio Nacional, editados por el Colegio Nacional. El trabajo de recopilación y de prólogo también lo hace Humberto Enríquez Perea, y él es asesor de la colección de la Capilla Alfonsina, que es la capilla, pues sí, el santuario de Alfonso Reyes en la Ciudad de México, porque está lo que está en Monterrey, pero no lo conozco yo, pero bueno, aquí es el santuario del reyismo, digámoslo así. Y también es asesor de la colección Constitución de Apatzingán, entre otras muchas cosas. Y ahora me venía contando algo que nos incumbe de manera directa aquí en Cámara de Diputados. Alberto Enríquez Perea tuvo el privilegio de ser asesor del profesor Arnaldo Córdoba cuando él fue diputado aquí seguramente estábamos viendo la segunda legislatura de San Lázaro, se inauguró hace 40 años, recordarán, 1981. Entonces creo que el profesor Córdoba fue no en esa, sino en la siguiente, creo, ¿verdad?, legislatura por el PSUV. Y Alberto Enríquez Perea fue asesor del profesor Córdoba, que estuvo presente en la conferencia que di sobre Morillo Enríquez, porque el gran difusor, reivindicador de la obra de Morillo Enríquez, pues fue precisamente Arnaldo Córdoba. Así que pues Enríquez Perea, Alberto también estuvo mucho más cerca que nosotros de él, así que bueno, es un honor tenerlo aquí. Le dejo el micrófono para que nos hable del Juárez de Alfonso Reyes, y les pido un aplauso por favor para Alberto Enríquez Perea. Adelante, Alberto. Bueno, muchas gracias, me anima mucho estar aquí, y sobre todo con Ismael, que como él lo ha dicho, son muchos años de amistad. Sí, el audio, sí, está ya, listo. Muchos años de amistad. ¿Está apagado? No, está encendido.
Hay que subir, creo. No funcionó. Ahorita se lo conecto. Sí, no se preocupe. ¿Ya está prendido? Tampoco. Ya está prendido. A ver. Sí. Pues muy buenos días. Como les decía a ustedes, creo que nos hizo una mala jugada los micrófonos, pero bueno, ya estamos listos. Como les decía a ustedes, también con Ismael, pues muchos años de conocernos, trabajos muy lindos realmente. Por ejemplo, estábamos recordando aquella ocasión cuando trabajaba aquí en la Ciudad de México y llegó el embajador de Brasil y se habló sobre Alfonso Reyes en Brasil. Realmente fue una charla impresionante porque ese día justamente el hijo del embajador ganaba su ingreso al servicio exterior brasileño y estaba doblemente emocionado porque estaba hablando de Alfonso Reyes, porque estaba en México, porque en México supo la noticia y porque finalmente su hijo ya ingresaba al servicio exterior. Y decía, Alfonso Reyes está conmigo. Y tan fue así, Ismael, que fíjate que la sala principal de la embajada de Brasil en México se llama Alfonso Reyes. Y el embajador, antes de salir de su misión diplomática, le pidió a la nieta a don Alfonso si tenía por ahí alguna fotografía o algo para ponerlo en la sala principal, y le regaló un grabado muy bonito. Entonces el grabado está en la sala principal, etcétera. Fue una inauguración brillantísima porque fue uno de los últimos actos del embajador, y en efecto el embajador brasileño se fue prendado de la vida y de la obra de Alfonso Reyes. Si mal no recuerdo, este libro también se lo hizo llegar a varios funcionarios brasileños, entre ellos el presidente de la República de aquellos años, porque realmente Reyes es un genio y es un hombre que nos debemos sentir muy orgullosos de él. Y además, en otro libro que quizás ya Ismael no se acuerde, pero yo sí, trabajamos a revueltas. Entonces, pues hay mucha afinidad, mucho aprecio, mucha amistad, y créanme lo que es un gusto estar aquí en esta cámara y con ustedes compartiendo algunas ideas sobre el tema que me pidió que tratara, que es el Juárez de Alfonso Reyes. En mi trabajo, que les quiero entre leer, comentar y leer algunas cosas del propio Reyes, yo digo que justamente en su larga vida de nuestro gran humanista mexicano, siempre dejó algo que a él interesaba que el mundo supiera: sus orígenes liberales, su raigambre juarista y por supuesto su gran, aprecio por su abuelo y su padre, de que militaron desde muy jóvenes en las filas liberales. Por supuesto que esta es una de las ideas que él la desarrolla muy bien a lo largo de su vida, y posteriormente, ya cuando él es un jovencito, por supuesto que esa vocación, eso que ve en su familia, lo va a hacer, y lo va a hacer muy bien en prosa y en verso. ¿No? Muy joven, ya les voy a leer los textos. Hace un trabajo en verso y en prosa, justamente criticando la obra de Bulnes, que acababa de salir en 1904. Ya se imaginarán ustedes cuántos años tenía don Alfonso. Nació en 1889, para 1904 tenía apenas unos 15 años. Entonces, pero ya se nota cómo está ese juarismo tan arraigado, indudablemente lo abreva de la tradición familiar, y también hace unos versos muy fuertes. Incluso el título de ese poema se llama El reptil, que ya ustedes se podrán imaginar de qué se trataba. Y pocos años después, en 1908, hace quizás el poema más impresionante que haya escrito sobre don Benito Juárez. Es un poema que indudablemente, desde su conocimiento por todos aquellos que estuvieron presentes en ese momento que él lo declamó,
más los comentarios que hubo en la prensa, por ejemplo, de Porfirio Barbas Jacob, que es uno de los grandes hombres de letras que estuvieron aquí en México y después se quedó aquí por muchos años, estuvo, si es cierto, en Colombia, en otros países. Decía que ya con este poema Alfonso Reyes ya se podría decir que era un gran poeta. Por supuesto, ahora se ha revalorado mucho la poesía de Alfonso Reyes y otra vez sus nuevos críticos, sus nuevos estudiosos consideran que con este poema indudablemente Alfonso Reyes ya es un gran poeta. Pero no solamente hizo eso. Claro, estamos en una etapa de juventud, de 15, 17 años, todavía con su padre, pero viene una segunda etapa que es donde yo creo que ahora sí es ese legado, cómo él lo va a utilizar, cómo lo va a señalar en dos partes. Primero, no hay que olvidar que a partir de 1913, don Alfonso sale de México, se va a Francia, y que justamente es, digamos, lo que algunos han considerado su exilio. Yo no lo considero así, sino es la época en que se va justamente a trabajar al Servicio Exterior Mexicano con un puesto mínimo, y después se va a Madrid a ganarse la vida en el periodismo y está ahí 10 años, 10 largos años, que también se puede dividir en dos periodos. El periodo de actividad literaria, periodística, editorial, y la segunda etapa es el reingreso al servicio exterior, que no lo va a dejar sino hasta 1938. Bueno, en esa etapa Juárez siempre está presente, siempre va a estar ahí indudablemente junto a él, y a veces él mismo ve situaciones parecidas con la que a él le está ocurriendo. Y una tercera etapa, que es la última, que es cuando llega a México de 1939 a 59 y que se hace cargo por decisión del presidente Lázaro Cárdenas de la Casa de España en México, que es obra indudablemente del presidente Cárdenas, y en 40 la transforma en el Colegio de México, con, por supuesto, sabiéndolo el presidente de la República, que le dijo que hiciera lo que creyera más conveniente, y creo que fue una decisión muy acertada, tanto del presidente Cárdenas como de Alfonso Reyes, de transformar esa institución en el Colegio de México. Y en esta etapa, indudablemente, va a publicar, esta es una edición del Fondo de Cultura Económica, no tengo la edición del Colegio de la Casa de España en México, la evolución política del pueblo mexicano, de Justo Sierra. Ya les diré por qué es importante y por qué, en todo caso, es una hipótesis, no publicó el Juárez de Justo Sierra, ¿sí? También en esta época, como se imaginarán, llegan exiliados españoles, de eso se nutre la Casa de España y el Colegio de México, y está el esposo de María Zambrano, Alfonso Aldave, que trae con él el único o de los pocos ejemplares, el segundo tomo de la biografía de Juan Prim, y don Alfonso le pide que por favor se la preste. Por casualidad yo también tengo esa edición en casa, y pude ojear, pude ver la parte que considero que a don Alfonso le interesaba, y hay dos capítulos, dos partes muy importantes, que es la actividad de Prim aquí en México y cómo indudablemente le interesaba saber a don Alfonso cuál fue el aporte, cuál fue lo importante de Prim en México y por qué el agradecimiento de los mexicanos al general Prim. Y luego, indudablemente, pues vienen muchas otras cosas muy importantes, como el centenario de la Constitución de 1857. Y, por supuesto, que don Alfonso, hijo, nieto de herederos de toda esa prosapia liberal, juaristas, pues no podían pasar de largo el centenario de la Constitución de 1857. Y hacen una proeza que yo creo que pocas veces se ha hecho, recoger indudablemente en una nueva edición la historia del Congreso Constituyente de Zarco, ¿verdad? Con un prólogo que hace nada menos el maestro Antonio Martínez Báez, la separata que salió en aquellos años, estudio preliminar de la historia del Congreso Extraordinario Constituyente, 1856-57, de Francisco Zarco, por don Antonio Martínez Báez, Colegio de México, 1856. Pero además
se hizo investigaciones exhaustivas y salieron 2 tomos más. Entonces, creo que eso fue un aporte muy importante, y en 1857 se va a publicar una cosa muy sentimental, si ustedes quieren llamarlo así, de don Alfonso, que va a ser para uno de sus libros. Ya está, para estas épocas están saliendo las obras completas de don Alfonso, para un libro que se llama Mesa de Plomo, o Mesas de Plomo, ahorita les doy el dato exacto, y que justamente ahí va a narrar nada menos que la intervención francesa en México. Y ya por la misma lectura, ya en la pluma de don Alfonso para estos años, es una pluma súper consagrada, ya por estos años ha sido propuesto para el Premio Nobel de Literatura, que desafortunadamente no lo ganó, pero que tuvo un eco como no se imaginan, no solamente en México, sino en toda América Latina y otros países. Pero ya la pluma de don Alfonso es una pluma verdaderamente consagrada en las letras. Y bueno, indudablemente esto es otro de las grandes aportes que hay sobre esto que queremos comentar el día de hoy. Y en estos 20 años, por supuesto que hay pequeñas cosas, grandes cosas. Está un ensayo que a mí me fascina, México en una nuez, ¿verdad?, donde también va a hablar sobre este periodo tan importante de don Benito Juárez. Y como ustedes se darán cuenta, pues Juárez siempre está en la vida y en la obra de Alfonso Reyes. Entonces, creo que estas 3 etapas, que por supuesto no las voy a desarrollar aquí, porque necesitaríamos un poco más de tiempo, pero me conformo con que viéramos la primera y la segunda y algo de la tercera. Escribí algunas cuartillas, en algunos casos más, en otros menos, porque siempre tratando de que las conferencias o las charlas pues sean amenas, tengan el interés del público, que no leamos, a veces no sabemos leer muy bien, ¿verdad? Entonces, pues me permití hacer todo este esfuerzo, y sobre todo viendo a nuestro amigo Ismael, que bueno, él ya es todo un genio y un hombre con un arte de dar conferencias, que a mí me dejó asombrado verlo hace pocos días, como aquí en esta mesa, justamente aquí ha de haber estado, y en otro lugar, pero una mesa como esta, y bueno, él es dueño y señor de este lugar. Pues voy a empezar a leer en parte mi trabajo, y también cuando sea necesario un poco de comentarios. Bueno, empiezo este trabajo recordando que a Alfonso Reyes siempre le gustaba rememorar sus orígenes liberales, especialmente los hechos ocurridos en lo que se denominó la Gran Década Nacional, con la figura inigualable aún hoy en día, que es la de don Benito Juárez. Por eso mismo, a la poetisa uruguaya Juana de Ibarburu le preguntaba si sabía que casi todos sus antepasados murieron en la defensa de las instituciones liberales, y los pocos, como su tío abuelo Onofre, por parte de su padre, no perdieron la vida, pero sí perdieron toda su fortuna. Y en otra ocasión escribió que desde la restauración de la República hasta la Revolución de 1910, el Estado de Jalisco dio 3 miembros a los gabinetes presidenciales, los 3 de su familia: el general Pedro Ogazón, en guerra; el licenciado Ignacio Luis Vallarta, Gobernación y Relaciones; y su padre, en guerra y marina. En lo más ilustre del ovalorio andaban los siguientes personajes: don Lorenzo Camarena y el doctor don Francisco de Paula Berea y González de Hermosillo, obispo de Linares entre 1853 y 1879, que después fue obispo de Puebla. A este se le apropiaba por mera tradición de afecto. Fue grande amigo, pero no pariente de su casa, y estuvo, aunque se trataba en la familia como hermanos. Bueno, hay otro detalle que también a don Alfonso le gustaba señalar, porque eso siempre está en sus trabajos, que él recuerda que justamente don Ricardo Lancaster Jones conservaba una tabaquera con la cifra BR, que quiere decir Bernardo Reyes, de oro,
que su padre le obsequió al obispo Berea. Pero hay una parte muy importante en estos recuerdos de don Alfonso, en donde va a hablar sobre este personaje que es fundamental en la historia política y por supuesto en la historia jurídica del país, que es el licenciado Vallarta. Y aquí destaco que hay algo sustancial y que sus palabras da todo el peso justamente que merece este ilustre constitucionalista. Dice así Reyes: poseo, aseguró el escritor mexicano, dedicado a mi padre, un antiguo y pequeño retrato de su primo hermano Vallarta, constitucionalista y jurisconsulto, que trajo a México el estudio del derecho consuetudinario sajón, nada ajeno a la índole hispana. Véase Joaquín Costa, El problema de la ignorancia del derecho. Es además Vallarta legislador y autor de la Ley de Amparo y Habeas Corpus y la antigua Ley de Extranjería, cuyos célebres votos como presidente de la Suprema Corte de Justicia fijaron el sentido de la Constitución de 1857. También fue candidato a la presidencia de la República, que fracasó en su intento, acaso por intelectual e intransigente. Me han asegurado, dice Reyes, que presentó su dimisión porque un secretario equivocó el sobre y envió a Porfirio Díaz cierta carta destinada a los jefes de su proyectada campaña electoral. Y lo recuerda así Reyes, que Vallarta tenía una barba copiosa, su ceño, sus ojos soñadores le daban una apariencia que se veía un Júpiter o un Moisés. Imagínense estar viendo ahora aquí esa estatua que ustedes han de conocer en la Suprema Corte de Justicia, donde está don Ignacio L. Vallarta, pues uno de los parientes nada menos de don Alfonso, y también aquí otra vez la importancia de los orígenes familiares de Alfonso Reyes. Mas del lado paterno hay una línea de oro de liberalismo, reformismo y juarismo que empezó con su abuelo paterno, el coronel Domingo Reyes, que ingresó a las filas liberales por 1833. Sirvió a la Primera República Federal y era capitán de la milicia cívica cuando aquel régimen se derrumbó al año siguiente. Y se alejó en 1836 para volver en 1846. Entre tanto, indicó Reyes, habían sobrevenido la Guerra de Texas, la Guerra de los Pasteles, los pronunciamientos de Urrea, las agitaciones de los tres especialistas del motín, Santana, Paredes y Valencia, la Guerra Separatista de Yucatán. En mayo de 1946 era ya la Guerra Norteamericana y en agosto la vuelta a la República Federal bajo el mando del general José Mariano Salas. Salas, también empujado por Santana, cuya inquietud política tenía el movimiento del péndulo. El coronel Reyes tenía entre sus virtudes, como soldado, honorabilidad, respeto a las instituciones que estaban naciendo y él mismo estaba apoyando a fortalecerlas, honor y dignidad, patriotismo y entrega total al servicio de las armas, que era la de velar por la integridad de la nación mexicana. Como hombre, tenía dignidad, respeto, amor propio y palabra de honor. El nieto se sentía orgulloso al contar y narrar que su abuelo resistió el sitio de 60 días impuesto a Guadalajara por el general Francisco Pacheco, que Pacheco destacó entonces sobre Guadalajara un millar de hombres bajo el mando del general González Arévalo, a quien llamaban don Gaiferos. Este logró apoderarse del templo y convento de Santo Domingo y luego de Santa María de Gracia, punto que le fue arrebatado en heroico asalto, donde don Gaiferos perdió la vida. Pero todo ese tiempo de lucha y de tenaz resistencia de Guadalajara dio tiempo al triunfo de los liberales en México, cuando ya se dirigía hacia la ciudad asediada un nuevo contingente enviado en refuerzo de los sitiadores. Y llegó la noticia de que el general Salas, con la guarnición de la Ciudadela, había proclamado el Plan de Jalisco y derrocado al presidente Paredes. Don Domingo siguió su camino en un momento que todo podía suceder. Así estaba México por esos días. Conspiraciones, levantamientos, sublevaciones,
proliferación de proclamas y manifiestos, traiciones, gobiernos iban y venían y la patria en sangría porque no había gobierno y mucho menos Estado. Ya lo dijo un clásico, el vacío no existe porque se llena de inmediato y quienes se apropian de las instituciones no son para defender los intereses nacionales, sino para satisfacer sus ansias de poder. Ocultan, deforman o disfrazan sus intenciones y ya en el poder se transforman y se hacen dictadores, pero nunca jamás hombres de Estado, mucho menos hombres de honor y de respetabilidad. En situación análoga, el 26 de julio de 1853 se dio el levantamiento de Blancarte en Guadalajara. Y aquí empiezan escenas muy importantes en donde justamente Reyes va a destacar los momentos más importantes de su abuelo. Él, por supuesto, lo que le va a interesar son estas cosas, su raigambre liberal, su apego a las instituciones y su valentía. Por ejemplo, en estos casos hay indudablemente enfrentamientos en donde prácticamente él se queda solo y sin embargo resiste y va y sale de esos aprietos y sigue adelante, luchando justamente por lo que él considera indudablemente la defensa de las instituciones liberales. Y también, por eso mismo decía Reyes, que a él le gustaba combatir solo contra muchos y aún contra poblaciones enteras, porque en efecto había poblaciones que eran completamente conservadoras y los liberales a veces quedaban con un puñado y a ellos tenía que hacerles frente. Bueno, pues así iba triunfando su abuelo y hay un receso en este momento para después, unos años más adelante, indudablemente meterse en lo que el propio Reyes llama una nueva generación de hombres y una nueva casta de hombres, que es indudablemente esta época que nosotros ya conocemos como Reforma. Efectivamente, apareció una nueva generación y una nueva casta de hombres en el firmamento mexicano. Todos ellos creían en el poder de las reformas, abrazaban la defensa de las libertades como un signo de identidad, deseaban, y a eso se evocaron, a crear una sociedad laica, desde la cuna hasta la sepultura, como bien lo dijo don Jesús Reyes Heroles, la creación de un Estado de Derecho. En estos momentos axiales aparecía nuevamente el coronel Reyes. El nieto del preclaro varón contaba que Comonfort, en cumplimiento del plan de Ayutla, había dictado el Estatuto Orgánico de Jalisco, iniciación de una nueva era política. El general Santos Degollado asumió el gobierno provisional de Guadalajara y el coronel Domingo Reyes quedó en la ciudad de guarnición. El nuevo gobernador general Anastasio Parrodi, hombre bueno y escaso, tomó posesión en julio de 1856 y nombró al coronel Reyes jefe político del segundo cantón en su cabecera en Lagos de Moreno. Las leyes de reforma, la constitución liberal que ellos preparaban y acompañaban, se elaboraron entre conmociones sin cuento. Se destacan en el conjunto la insurrección ultrafederalista de Vidaurre en Nuevo León, la de religión y fueros, cuyos 4 focos serían Tolimán, Guanajuato, Zacapuastla e Iguala. Guerrilleros y clérigos armados agitan por todas partes el país. Aquí, en estos momentos de definición nacional, otra vez salieron a brillar las cualidades del coronel Reyes. Ante todo y sobre todo, el respeto y acatamiento a la Constitución de 1857. Porque, como ustedes se acordarán, primero se da cuenta de que ya se terminó el proceso legislativo de la Constitución de 1857, segura, pero tenía que jurarse en todos los estados de la República Mexicana. En muchos estados fue muy difícil que se hiciera este juramento, ¿verdad? Y entre ellos, indudablemente, Guadalajara. Pero el coronel Reyes tenía, indudablemente, el deber y la obligación de que se acatara lo que recientemente se había proclamado, que era la Carta de 57, y así lo hizo. A pesar de todo lo que hubo alrededor de esta situación, que hubo indudablemente sublevaciones, motines, los curas indudablemente se levantaron, asusaron a la gente, etc. El coronel Reyes entabló conversaciones, buscaron salidas, pero lo único en donde no intransigió era
que podrían hablar de muchas cosas, menos de no jurar la Constitución de 1857. Por supuesto que esto le valió que incendiaran la iglesia donde estaban ahí reunidos los liberales mexicanos. De suerte salió con vida el coronel Reyes, pero pues ese era su signo, indudablemente, de este coronel. Salió por fortuna y siguió todavía comandando estas fuerzas liberales. Pero después viene la tragedia, como ustedes saben, que es el golpe de Estado, como lo llamó Alfonso Reyes, a lo que fue lo que hizo el presidente Montfort, a levantarse en armas contra la Constitución de 1857 en nombre del Plan de Tacubaya. Y aquí se pregunta a Reyes, ¿qué eclipse inesperado fue este? ¿Qué cosa, por qué tuvo que pasar esto? Bueno, aquí don Alfonso da una breve respuesta, como siempre, al fin un estudioso de la historia también mexicana, y en un párrafo muy brillante les voy a decir lo que pensó don Alfonso sobre este momento. Aunque dominadas las graves insurrecciones de Puebla y de San Luis Potosí, se anunciaba eminente la tarea de unificar al país bajo el régimen liberal. Los escasos recursos se agotaban en motines y represiones. Inglaterra, Francia y España cada vez apretaban más el cobro de sus deudas y sus pretensiones a la tutela diplomática. La Constitución ponía al presidente en manos de la Cámara, a tal grado que no le permitía moverse con el desembarazo y la rapidez indispensables. Había que pedir facultades extraordinarias, recursos de entonces y de siempre, desde que hay constituciones en México. En tanto que se obtenían las urgentes reformas legislativas, Comonfort quiso desandar el proceso y volver a tabla rasa del plan de Ayutla. Mal aconsejado por voces de todos los partidos y creyendo contar con la voluntad unánime de la nación, disolvió la Cámara. Se arrepintió tardíamente de esta decisión política. Entonces, ni estaba ya con la ley, ni podía aprobar el plan de Tacubaya, que ahora se le vino encima como un alud, y en enero de 1858 abandonó la lucha. Y aquí empieza la Guerra de los 3 años. Y aquí también es cuando don Benito Juárez asume la presidencia de la República, y por supuesto que el coronel Reyes va a estar indudablemente con Juárez. Y así también él va repasando todos estos momentos importantes de su abuelo y ve cómo está indudablemente al lado de don Benito hasta que finalmente fallece el 14 de febrero de 1862. Y recupera un pequeño texto que se publicó en el Correo de Jalisco para decir de la importancia de su abuelo, que fue reconocido por nada menos que don Manuel Camba, que dice de don Domingo Reyes: siempre se le encuentra entre los hombres de la Reforma, siempre con la autoridad legítima y con los principios que nos dieron la patria, siempre en la lucha contra la muerte, sin abrigo y sin pan. Nunca se atentó contra la vida, el honor o la propiedad. Y una cosa que va a destacar Reyes, que a su muerte no dejó ninguna fortuna. Así eran todos los liberales de estos años, nunca dejaron fortuna. Yo recuerdo en mis clases que nos daban justamente de historia de esta época de la Reforma y citaban nada menos que a Guillermo Prieto. Decían que por sus manos pasó toda indudablemente la fortuna de la desamortización de los bienes del clero y no se le quedó un solo peso. También recuerdo a don Ignacio Ramírez, ministro de la Suprema Corte de Justicia, que cuando murió no tenía un solo peso, se tuvo que pedir ayuda al gobierno de la República para que se hicieran sus funerales. Y fue, según las crónicas, una de las grandes manifestaciones públicas de fervor, porque se había muerto uno de los grandes liberales que siempre estuvo custodiando y bajo la custodia de la Constitución de 1857 y no tenía un peso ni siquiera para poder sepultarse. Así eran los hombres de la Reforma. Pues muy bien, entonces, como bien dice también Reyes, aquí se cerraba un capítulo, pero también se abría otro. Ya para estos años está el joven Bernardo Reyes, que va a ser el padre de Alfonso Reyes, y él empieza indudablemente a trabajar ya desde muy pequeño, indudablemente influenciado por esa gran figura
de su padre, el coronel Reyes, y narra algunas escenas que había ya en plena intervención francesa. Huérfano de padre, vio que esa etapa se cerraba y estaba ya la guerra ya había terminado la guerra de 3 años, pero tenemos ahora justamente la guerra de intervención francesa. Y pues miren lo que hace este chiquillo. Él un día va por la calle y encuentra una proclama de Maximiliano, y lo que hace es leerla, y yo creo que todo lo que decía, más el nombre de Maximiliano, lo que hace es escupirla. Lo ve indudablemente una guardia, lo aprende a este joven, a este adolescente, porque no tenía ni 14 años, ¿verdad? Lo llevan a la cárcel, pero hay una persona que se apiada de él, un López Portillo, indudablemente, y lo sacan de la cárcel. Pero este pequeño joven, más bien sería un niño que apenas va para la adolescencia, pues no solamente es el único que hace estas cosas, sino también niños que indudablemente en sus juegos siempre están que van a atacar al invasor. Y estos niños que van a ser poco a poco adolescentes, más tarde van a dejar la escuela y se van a unir a las fuerzas indudablemente liberales. Y ahí está ya ahora el joven Reyes. El joven Bernardo Reyes, el hijo del coronel Reyes. Y empieza toda esta etapa que indudablemente le agrada a recordar a don Alfonso, porque como le interesaba tanto, todavía recurre a los viejos amigos de su padre para que le cuenten todas esas escenas. Por supuesto que recurre a las historias que tiene a la mano, y aquí narra don Alfonso ese primer momento, eso que justamente lo va a hacer cambiar y que va a hacer indudablemente que se afilie a las fuerzas republicanas. Y dice don Alfonso que su padre tuvo la primera visión de guerra al presenciar desde una ventana algún combate callejero. Fascinado se agarraba a la reja. Su madre, forcejeando para arrancarlo de allí, cayó herida de bala. Entonces quedó sellado su destino. Después vino el jugar con las granadas sin mecha que rodeaban por el arroyo y el apostar a pares o nones con los agujeros de la fusilería enemiga en los muros. El adolescente crecía y Maximiliano publicó aquel funesto bando 3 de octubre de 1865 en que ponía fuera de la ley a don Benito Juárez, que era el presidente de la República, y a los caudillos de la República. El niño se detuvo a leerlo en la calle y, como ya les había comentado, lo cubrió de escupitajos. Fue a dar a la cárcel. Huérfano ya de padre, lo sacó de allí la diplomática intervención de López Portillo el Viejo, es decir, José López Portillo y Rojas, quien alegó los pocos años del mozo y la consideración debida a la familia. Pero sucedía otra cosa que a veces los gobernantes no atienden ni mucho menos quieren aceptar, que el fermento de libertad llena el aire, corre por la ciudad, cunde por los hogares, se comunica, consigna secreta de miradas en mirada. Faltaba la libertad. La libertad estaba detenida. Por eso las tropas libertadoras en sus audaces tretas intentan invadir y recuperar la ciudad a través de las casas mismas y abriendo a pico las paredes. Las mujeres arrinconadas ven pasar un tropel de bravos que se derraman silenciosamente por los cuartos y patios y continúa su viaje de topos, dejando un rastro de muebles en desorden, macetas volcadas y hedor de fieras. Los niños temblando dicen en voz baja: como pueda con el fusil, me voy con ellos. Por eso es tan importante este periodo, que creo que es único de verdad en nuestra historia, todo este periodo que han llamado algunos historiadores la gran década nacional. Y también, como dirán Reyes y otros historiadores, no de balde este periodo se considera nuestra segunda independencia, porque en efecto aquí se estaba jugando la integridad nacional, el respeto a la decisión de los mexicanos de tener un gobierno republicano, liberal, federal, etcétera, y no una monarquía, por más excelsa que ésta fuera. Entonces, son estos actos, son estos elementos que van haciendo justamente de esta época una gran época. Entonces, indudablemente,
que pues ya el niño Bernardo Reyes ahora se convierte en adolescentes y como dice don Alfonso, pues ahora los niños empiezan a cazar a los propios suavos o cazadores de África y a veces les hacen emboscadas en algunas calles de la ciudad donde vivían y a ladrillazos o a piedrazos los van sacando y indudablemente cunde ese espíritu porque están mancillando un ejército que está interviniendo en un país que ni siquiera les ha dado indudablemente el permiso para que ellos hagan lo que están haciendo. Y así era la respuesta de esta juventud, de esta niñez a la intervención francesa. Bueno, pues estas son de las páginas brillantes, indudablemente, que le gustan recordar a don Alfonso. Por supuesto, ya ve a su padre ahora como un militante de las filas republicanas y por supuesto hay una página que esas sí se las quiero leer porque reflexiona y piensa en aquellos años y creo que eso va a ser también una cosa que don Jesús Silva Gerso en su breve historia de la Revolución Mexicana le va a preguntar a muchos de los que se fueron a la revolución, estos jóvenes, ¿qué pensaban y por qué muchos militaron en las filas revolucionarias? ¿Qué pasaba en esos momentos? Sí, se sabe la represión de los dictadores, la poca libertad que había, pero ¿qué había en el fondo en estos niños que se convierten en adolescentes y que más tarde muchos de ellos van a gobernar y van a dirigir el país? Para Alfonso Reyes, él a través de la figura de su padre ve lo siguiente: y así fue que decidiera de una vida la lealtad romántica a la espada. Suprema aspiración romántica es la proeza, la nota extrema de la voz y el máximo rendimiento humano. El héroe romántico fácilmente es guerrero, y el guerrero lo es mucho más cuando es jinete. Soldado romántico de caballería, se le presentará en la vejez la oportunidad de sacrificarlo todo a su juramento militar y no podrá resistir a la tentación de tanto sacrificio. Aquí también ya se está adelantando a don Alfonso para decirnos de lo que él cree, por qué muere su padre en 1913. Él era un soldado, indudablemente había hecho un juramento de honor y él, viendo que las circunstancias ya no eran propicias para seguir luchando, se deja matar. Indudablemente. No podía perder ese honor que él con tantos esfuerzos o sacrificios, etcétera, había dado prueba de esa lealtad, de ese honor, e indudablemente como militar y como hombre no lo podían permitir. Y como dice el propio Reyes, le daban una revolución ya hecha, pero no la quiso este varón sin astucia. Y no la quiso, no por lo que dice Reyes, no la quiso tampoco porque era un hombre del régimen. Y aquí es lo que muchas veces pasa. Era un hombre del régimen, había creado instituciones, había creado nada menos que el Estado de Nuevo León, era un ejemplo a gobernar, e indudablemente él no iba a aceptar hacer lo que se estaba pidiendo y romper con un régimen que seguramente iba a llevar a enfrentarse y quizás a las armas. Y prefirió salir, indudablemente le costó el destierro, y por supuesto que se fue al exilio a París. Entonces, decía Reyes, entendiendo un poco el asunto, la mejor manera de atraerlo era proponerle empeños difíciles. Toda ansia infinita se encamina a la total entrega como un término necesario. Nada ha poseído el justo mientras no se ha desprendido de todo. Exploten otros las riquezas que acumuló para los demás su mano virtuosa, el laborioso civismo y las industrias que su gobierno hizo brotar como del suelo. Nunca lo entendieron, ni era posible entenderlo a la pobre gente, mucho menos a la gentuza. La razón tiene que aprender a resignarse en este valle de insensatez. Un buen día la valeidosa fortuna desvía el rostro. Él vio que había pasado su hora. Pero esa es otra historia que por supuesto Reyes la contará más tarde. Y bueno, don Alfonso tuvo en su mano el expediente de los servicios militares de su padre y él hizo una pequeña cronología en uno de los libros que tiene en sus obras completas, que es donde están sus memorias, y de ahí hace los extractos más importantes de cómo militó su padre en las filas de Juárez,
de Sebastián Lerdo de Tejada, de Porfirio Díaz, del presidente interino y por supuesto nuevamente con Porfirio Díaz. Y por supuesto que siempre va a subrayar todos aquellos momentos en donde Juárez ratifica nombramientos y por supuesto donde Juárez reconoce las virtudes fundamentales de un hombre de armas que está defendiendo a la nación mexicana, sobre todo en momentos tan difíciles como fue la guerra de intervención y fue indudablemente la guerra contra el imperio. Y por supuesto, quizás el dato más notable, que es el que ustedes quisiera que lo tomaran en cuenta, es que él estuvo justamente, Bernardo Reyes, en el sitio de Querétaro y vio indudablemente todo esto hasta la muerte de Maximiliano, y con eso va a terminar una etapa en la vida política del país y empieza lo que se conoce como la República Restaurada. Ya don Bernardo trabajará con otras administraciones, siempre leal, siempre indudablemente ascendiendo hasta llegar a el puesto de gobernador de Nuevo León, ya en régimen plenamente porfirista. Entonces, esta es una etapa muy importante, como se imaginarán, y es una etapa, si fue importante para don Bernardo tener al coronel Reyes, indudablemente para don Alfonso va a ser muy importante tener un abuelo como el coronel Reyes y un padre que está ahí, indudablemente en las tareas de gobierno y en las tareas que le está imponiendo también el régimen. Como ustedes saben, don Alfonso Reyes nació el 17 de mayo de 1889 en Monterrey, Nuevo León. Estamos ya en plena época porfirista y en plena época y apogeo de don Bernardo Reyes. Los primeros estudios que va a hacer don Alfonso van a ser indudablemente en su ciudad natal, y ahí hay una institución que se le llama el Colegio Civil, donde va a empezar a estudiar sus primeras letras. Y bueno, en aquellos años, acuérdense, no teníamos secundaria, terminaban la primaria y de inmediato se pasaba a la preparatoria. Entonces eso hizo también el joven Reyes, empezó a estudiar los primeros años de preparatoria en el Colegio Civil y más adelante llegará aquí a la Ciudad de México e ingresará a la Escuela Nacional Preparatoria y más adelante a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Otras dos instituciones completamente juaristas. Como ustedes saben, tan pronto se termina toda la lucha militar, empieza toda esta etapa de reformismo juarista, y claro, aquí le interesa a Juárez indudablemente crear nuevas instituciones y sobre todo le interesa la educación laica sobre todo, y es cuando le va a pedir a Gavino Barreda que se encargue nada menos que de hacer esta gran institución, la Escuela Nacional Preparatoria, que debe de seguir siendo un gran orgullo de todos nosotros por todo lo que hizo, independientemente de las épocas. Como el propio Reyes lo va a decir, hay también épocas de decadencia que a él le tocó ya casi a finales de la primera década del siglo XX, pero indudablemente es el afán de Juárez de crear instituciones educativas. Se crea la Escuela Nacional Preparatoria y las tres grandes escuelas que van a ser cimientos para que en 1910 otro gran personaje que es de la historia mexicana, que es don Justo Sierra, va a crear la Universidad Nacional. Y estas son la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la Escuela Nacional de Medicina y la Escuela Nacional de Ingeniería. Entonces, todo esto es obra reformista, obra liberal, grandes instituciones, grandes aportes del juarismo, y claro, todo esto indudablemente pesa en toda esta juventud que se está formando en estos años. Entonces, le decía a ustedes, es aquí cuando en este ambiente también liberal que hay en Monterrey, se está formando este jovencito. Y hay en sus recuerdos de Alfonso Reyes que dice que cuando él estaba estudiando la preparatoria en su tierra, escribió un pequeño ensayo que ojalá y algún día lo encontremos, porque siempre se encuentra uno cosas, que hizo sobre el paralelo entre Juárez y Lincoln. Y siempre lo va a decir, ¿verdad?, que él hizo este trabajo, que mereció el aplauso de sus compañeros, pero que indudablemente quedaron en el recuerdo solamente, y seguramente también, perdón por la redundancia,
es que se le quedó en la mente qué cosa es lo que pudo haber dicho, pero está ahí. Seguramente que sí estará, porque don Alfonso guardaba todo. Pues bien, pero lo que sí se conserva son los cuadernos que rescató su hermano, Rodolfo Reyes, y que después se los entregó. Son unos cuadernos de apuntes de juventud que empiezan de 1904, más o menos, 1903, en donde ya se nota el joven, el adolescente Reyes escribiendo poesía. También hay prosa. Y aquí es donde yo les decía a ustedes que vemos la primera anotación sobre el libro que acaba de publicarse en 1904, El verdadero Juárez y la verdad sobre la intervención y el imperio, que es de don Francisco Bulnes. Por supuesto que ya en la época causó mucho revuelo, hay muchas publicaciones de la época, y claro que en este ambiente liberal donde vivía el joven Reyes, pues también sintió, y él lo escribió en sus cuadernos que tenía para él, o que eran sus apuntes escolares. En estos años, pues por supuesto que apenas tenía 15 años cumplidos, indudablemente que se observa una fidelidad juarista como no se imaginan ustedes, ¿verdad? Y es indudablemente para mí un documento de la época, porque aquí se puede ver lo que se pensaba en esos años y también lo que empezaba a desarrollar Reyes y que muchas veces deslumbró a sus lectores, que era el ingenio y su ironía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esos apuntes empieza con esta máxima, antes de entrar al tema, y dice así: un reptil en sus epilépticas convulsiones se sacudió en el pantano de la calumnia y salpicó el lirio de la orilla con el fango de sus insultos procaces, y como todos los insultos, miserables. Fantástico. Ya aquí, indudablemente se puede ver quién es ese lirio, ¿verdad?, que fue salpicado, es nada menos que la gran figura de Juárez, y a partir de esta máxima empieza a decir lo siguiente. Se los voy a leer todo porque vale la pena leerlo. Tiene 15 años don Alfonso, por supuesto que ya tiene una buena pluma, comentará algunas cosas que parecerán no adecuadas, pero era el joven que indudablemente tenía mucho que decir y por supuesto mucho que señalar, sobre todo que se estaba tocando a un personaje tan importante en la vida de la familia como en la vida personal. Y así empieza. El insecto loco se sintió poseído de vértigo de luz e incapaz de buscarla de día y a pleno sol. Se escabulló durante la noche y en las sombras y fue a buscar en el cementerio de la fosforescencia del fuego fatuo. Tal hizo el señor Bulnes, loco insecto que, poseído del vértigo de la fama e incapaz de procurar adquirirla por leales y dignos hechos, se precipitó en el infecto senegal de la calumnia, en ese abismo que atrae a todos los pequeños que no pudiendo hacer nada, quieren al menos hacer la destrucción. Pero para poder destruir se necesita ser fuerte, no obstante ser calumniador y mercader de la conciencia. Por eso es necesario un huracán y no tan solo un soplo para arrancar el roble. Por eso es necesario un rayo para tronar y estremecer los cielos. Y por eso es necesario el diamante para rayar el diamante. Cuando un sacrílego infame se atreve a tocar los altares benditos de la patria, cuando un ente degenerado y odioso reniega de aquellos a quienes debe la libertad, hay que quitársela, ya que no es lo que pide. Hay que arrojarlo del país de los libres, hay que aplastarlo y que dejarlo que sucumba agobiado bajo el peso ignominioso de su crimen. Y el señor Bulnes es un sacrílego, es un reptil morador del pantano de la calumnia, que desconociendo la obra magna del señor Juárez, desconoce su grandeza y se declara su enemigo. Bulnes, pues, se declara enemigo del gobierno legal que implantó el benemérito y es, por lo tanto, indigno de pertenecer a nuestro Congreso. Juárez, la gran figura de América, el inmortal libertador, el que tiempo atrás asombrara al mundo derrotando el primer ejército
el que tiempo atrás dio campo abierto a nuestros pensamientos y nos mostró horizontes de vida hasta entonces ignorados, el que supo altivo y firme desdeñar amenazas y súplicas extranjeras, el que supo derrocar a los traidores, no puede ser juzgado por el gusano vil, fecundo en calumnios y desatinos sin fin. Pues este es el joven Alfonso Reyes, defendiendo a la figura de don Benito Juárez. Pues bien, no conforme con hacer este trabajo en prosa, también lo hizo en verso. No les voy a leer todo el poema porque es bastante largo, solamente los primeros y los últimos versos. Y aquí vean ustedes cómo ya también el propio Reyes va teniendo esa cualidad, esa, por supuesto, que hoy nadie discute, de ser un gran prosista, uno de los grandes prosistas de nuestra lengua, indudablemente un gran poeta. Bueno, así dice este poema que le llamó El reptil. Hincó, reptil inmundo, el cruel colmillo, depositado el virus ponzoñoso, mas ni importa, el insulto da más brillo al eterno renombre de un coloso. El reptil desde el fondo del pantano revolcóse en el fango y en la arcilla. Azotó con su cuerpo el lodo insano y salpicó los lirios en la orilla. Odioso mercader de su conciencia, vil instrumento de un traidor partido, aún oculto en ropajes de la ciencia, dejará ser su espíritu podrido. Y aquí cuando habla de ropajes de la ciencia, ya está la crítica al positivismo, que más adelante con todos los jóvenes de la generación de Sabia Moderna y del Ateneo de la Juventud lo va a desarrollar. Sepa el mundo que vela la justicia y que para el patriota denodado el insulto solo es una caricia y es glorificación. Era insultado, y cual centella que restalla y zumba, incendia y estremece, quema airada, caiga la maldición desde la tumba en que duerme una madre desdichada sobre el hijo traidor porque reniega del que patria y libertad nos lega. Eso es Alfonso Reyes en su prosa y en su verso. Pues bien, mientras el joven Reyes hacía esto, indudable en Monterrey, su padre hacía otras cosas. Todos hemos ido alguna ocasión a Monterrey, conocemos la plaza que se llama de los Héroes, conocemos el gran Palacio de Gobierno, que es obra también de Alfonso Reyes, de Bernardo Reyes, y también está una columna, que es la columna a don Benito Juárez, que estos datos, la verdad yo no lo sabía, que el diseño de la columna y el basamento fue obra nada menos que del gobernador Bernardo Reyes. Indudablemente que todo este conjunto de actividades da paso, indudablemente, a que toda esa conciencia juarista se vaya remarcando, se vaya indudablemente afianzando en este joven Reyes. Y este monumento se inauguró el 21 de marzo de 1907, allá en Monterrey. Ya para estas fechas, indudablemente, don Alfonso está en la Escuela Nacional Preparatoria, y aquí es donde me voy a permitir también volverles a leer algo muy importante de don Alfonso, que es su poema que hace en la tumba a don Benito Juárez en 1908. Pero antes quiero decir lo siguiente. Ya para estas fechas Alfonso Reyes estaba inscrito en la Escuela Nacional Preparatoria. Era una de las grandes herencias de los grandes hombres de la Reforma. Ya lo señaló muy bien el propio Reyes en cuanto oportunidad tuvo. Las medidas políticas ofrecían alivios inmediatos. Solo la cultura, solo la escuela puede vincular alivios a larga duración. Benito Juárez procura la reorganización de la enseñanza pública con criterio laico y liberal y confía la ardua tarea al filósofo mexicano Gabino Barrera. En estas líneas, pues, están las claves de un gran proyecto reformista y en manos de quien debe de estar esta tarea. ¿Acaso por eso Alfonso Reyes señaló que Barrera, el filósofo positivista y gran reformador de la educación bajo el gobierno liberal de Benito Juárez, el fundador de la Escuela Nacional Preparatoria y el que fue célula y norma de la educación laica en el México moderno, tuvo esta gran tarea de formar indudablemente la Escuela Nacional Preparatoria? Así pues,
A los 19 años cumplidos, 18 de julio de 1908, a 26 años de la muerte de don Benito, leyó este poema ante una gran concurrencia. Creo que estaba el ministro Justo Sierra y también estuvo el presidente Porfirio Díaz, que originalmente se llamó Poesía a Juárez en San Fernando. Ahora se conoce y cobró fama desde su declamación por su autor como En la tumba de Juárez. Y esto dice, y les voy a leer, y disculpen que lea una poesía, pero pues lo hago con el mayor esfuerzo y con el cariño que le tengo tanto a Alfonso Reyes como al público que escucha. Manes del héroe, cantad, sombra solemne y austera, hoy que todos los vientos llegan los hombres en coro, echan la sal en el fuego y, al derramar la patera, rezan el texto sagrado de gratitud y el tesoro de sus ofrendas se esparcen entre licores y mieles. Y con tu lanza de piedra y con su escudo de pieles, vienes a oír los 100 himnos de las 100 bocas, y el quieto aire se anima de pronto con tu carcaj, que repleto de tus sectas sonoras y de tus espaldas resuena. Hoy que por montes y valles se oye el triunfal caracol, con que los pueblos anuncias tu advenimiento, y serena yergas la estoica figura bajo la lumbre del sol. Hoy que a tu influencia divina gana el espanto a los seres, y que combaten las águilas entre las nubes, y el rudo genio del bosque despierta toda su fauna. Pues eres el domador de los pumas, y con tu lanza y tu escudo vienes a oír nuestros himnos. Pues con tu clava titánica graves dominas, y el ceño torvo contrae se ahuyenta sorda tu cólera el brío de los guerreros, y grávida se hincha la tierra en volcanes a tu mando, y violentamente su entraña vomita para servir tus hazañas, armas forjadas a fuego dentro de las propias entrañas. El alto señor de la selva, por tu vigor primitivo, salve, por las armaduras y las coronas deshechas, que con estrago derrumbas a tu poder, por el vivo hálito heroico que infundes a tus designios audaces, salve, maestro del arco, por la virtud de tus flechas, con que clavaste en el cielo estrellas fugaces. Pues este es el joven Alfonso Reyes. Y de aquí, de esta época hasta 1913, las cosas fueron indudablemente para Reyes, pues muy generosas, pero también muy trágicas. Indudablemente, para 1909, ya su padre ya no va a ser el hombre que se le respetaba y se le tenía como candidato para sucederle a don Porfirio Díaz, sino que ahora es un hombre que está saliendo del país, se está refugiando en París. Claro, allá va a encontrar a Rubén Darío y van a hacer indudablemente una amistad como no se imaginan ustedes. Más tarde, cuando sabe Rubén Darío que ha sido, bueno, que murió el general Reyes, va a hacer un poema para este hombre, para este mexicano. Y como se imaginarán, pues también la vida de Reyes cambia. Por supuesto que llegan amigos que van a ser una fuente de inspiración y también de continuar el camino que ya tenía, que era el seguir por la cuestión del derecho, de las letras, etc. Y están los jóvenes primero de Sabia Moderna, después los del Ateneo de la Juventud, pero también el país ya no es el mismo. En 1909 empiezan los primeros levantamientos maderistas, bueno, no levantamientos, sino las primeras insurrecciones civiles, porque ya Madero está llamando que la única arma que se tiene es el voto, ¿verdad? Y se empieza a luchar por el sufragio efectivo y no reelección, que es un lema de Vasconcelos, que se lo va a dar a Madero y que se convierte en un verdadero arma de fuego para estos años: sufragio efectivo, no reelección. Y este sufragio y esta no reelección va a hacer tambalear a este régimen que se creía muy poderoso. Y aquí otra vez en toda la historia del mundo. Por eso es a veces en los gobiernos dictatoriales tan peligrosa la libertad y tan peligroso el sufragio efectivo y la no reelección, porque son nada menos que grandes proezas de los hombres en donde han hecho que sucumban indudablemente dictaduras. Y así le pasó a don
Francisco y Madero, empieza toda esta etapa, 1909, 1910, el desconocimiento de su triunfo, 1911, el levantamiento militar, 1912, lo que ustedes conocen, los tratados, indudablemente la creación de un nuevo régimen, 1912, ya tenemos indudablemente candidato a la presidencia de la República para tener un gobierno, el primer gobierno constitucional, elegido democráticamente. En 1913 viene lo que ya se conoce como la decena trágica. Y en todo esto está Alfonso Reyes, está su padre, está indudablemente la relación de un hermano con Huerta, que es Rodolfo Reyes. En fin, son días verdaderamente muy, pero muy difíciles para el propio Reyes. Además está enamorado, siempre estuvo enamorado don Alfonso, era un joven que le gustaban mucho las muchachas, ¿verdad? Y tenía muchas novias, pero bueno, una de estas novias ya le había indudablemente arrancado el corazón y pronto se va a casar y va a tener su primer hijo. Entonces todo esto indudablemente hace que sean momentos tan complicados, y también en estos años se publica su primer libro, Cuestiones Estéticas, 1911. Entonces ya se imaginarán en estos años qué complicados son para el propio don Alfonso, pero no deja indudablemente de dejar en todos sus trabajos, otra vez, perdón, no deja de dejar, en todos sus trabajos notas o apuntes de reflexión sobre Juárez, los momentos que vivió Juárez y los que está viviendo. En 1913, antes de que sean los sucesos de los franceses y con todos los intervencionistas, y por supuesto que todo esto lo vio el general Prim, vio también las negociaciones, vio cómo teníamos y siempre hemos tenido grandes diplomáticos y negociaban muy bien, y todos quedaron, o por lo menos en el ánimo de todos los españoles y sobre todo del general Prim, de que México podía seguir adelante con un gobierno legítimo que era el de Juárez, y también se tenían que retirar porque las pretensiones no eran como las de Francia, de intervenir y crear un imperio. Y yo creo que eso le interesaba a don Alfonso, saber qué es lo que había quedado escrito en este libro que realmente era desconocido. También en esos años, cuando él está como presidente de la Casa de España en México, esta no es la edición, por supuesto, es la edición del Fondo de Cultura Económica que se hizo más tarde, es la evolución política del pueblo mexicano de don Justo Sierra. Don Alfonso la publicó bajo el sello de la Casa de España en México y tiene una presentación. Y aquí en la presentación habla indudablemente de la tarea que tuvo a cuestas indudablemente Justo Sierra, perdón, Juárez. Y por supuesto, si ustedes ven los diarios de Alfonso Reyes, que ahora ya los tenemos a la mano, pues van a ver que, por ejemplo, en 1939, el 21 de diciembre, cuando está redactando justamente el prólogo a este libro de Justo Sierra, dice: dormí bastante bien, me quedé preparando el prólogo a la historia de don Justo. En la siesta vino su hijo, Justo Sierra, perdón, su nieto, y lo vio y dice: curiosa coincidencia, ¿cómo es posible que justamente haciendo el prólogo para este libro viene el nieto de Sierra, que también es Justo Sierra, ¿no? Y así se van repitiendo cosas que le digo en el diario, ustedes pueden ver, por ejemplo, la polémica que va a tener con Carlos Pereira, ¿no? Por unos epílogos que hizo. Ahora ya pueden ver ustedes el epistolario Reyes Pereira, ahí hay cosas importantes. Otro problema que hay, que es nada menos que con Daniel Cosío Villegas y también con otro pariente de Sierra, por lo que dice Cosío Villegas en una de sus historias. Entonces, pues tenemos muchas cosas en abundancia, y un textito que sí me gustaría que algún día leyeran de Alfonso Reyes, que se llama México en una nuez. Ahí hay también una pequeñísima y breve descripción de esta etapa de su paso. Y nada más para terminar, quisiera decirles lo siguiente.
en su diario, 1958, 21 de marzo, aprovechando la fiesta nacional aniversario de Juárez, comenzaba a preparar su segundo tomo, Obras Completas, ¿verdad? Y indudablemente yo hice un trabajito que se llama Curiosidades de un coleccionista, donde traté de espigar todo lo que hay en sus obras, en sus 26 tomos de Obras Completas, que es lo que decía sobre Juárez. Y les voy a leer las que encontré, son muy breves, y con esto pues les doy las gracias por haberme escuchado. Y dice así: en la mente del Salvador de la República, Benito Juárez, o más bien en su voluntad, se calienta y modela definitivamente el metal de la patria, hasta entonces mezclado e informe. De allí sale ya hecha una espada. Juárez, austero gobernante que salvó la patria. Bajo la marejada imperial, la República queda a las proporciones de la carroza en que emigraba Benito Juárez. Pero, revertida la onda, triunfa para siempre la República. La nación se reduce a las proporciones del coche en que Juárez peregrinaba, salvando las formas del Estado. Juárez Eneas, Juárez, el hombre que sale del... Lo ha dicho, Juárez sigue en campaña, eso es qué bonita manera de terminar. Y esto me recuerda también, bueno, a través de los textos que nos compartiste, Alberto, recordar que habría que hacer el análisis, pero creo que Reyes es el hombre de letras más importante que ha dado México, quizá América, habría que ver ahí con quién se puede medir. Y esto me recuerda algo que dijo, no sé si tú conozcas a este Alan Bloom, este profesor norteamericano de la Universidad de Chicago, muy polémico, que tiene este libro The Closing of the American Mind, El cierre de la mente americana. En fin, fue un profesor muy polémico, Alan Bloom, pero tiene un libro muy bonito que se llama Shakespeare's Politics, la política de Shakespeare. Y él dice, en el inicio del libro, él dice que, esto me lo recordó todo lo que nos leías tú, y la manera en la que ya a los 15, 14, 15, 16 años, Reyes ya tenía esta fuerza poética extraordinaria para interpretar y para poner en su justo sitio a Bull, al reptil, ¿verdad? Qué fuerte, qué manera tan colérica de explicar y de caracterizarlo como reptil. Pero Alan Bloom dice que, en este libro de Shakespeare's Politics, dice que el discurso del estadista solamente puede ser comprendido por alguien que previamente está formado en la poesía. El discurso del estadista solamente lo puede comprender alguien que está formado previamente en la poesía. Y esto creo que esto que muestras, la poesía de Reyes para dimensionar e interpretar todas estas gestas realmente heroicas, me recordaron esa conexión entre la poesía, la épica y las cuestiones de Estado, digámoslo así, ¿verdad? Las cuestiones de Estado, los grandes problemas nacionales, para recordarlo con Molina Enríquez. Y también recordar entonces esto que, pues habría que ver si no, es que ya habría que ver si no necesariamente fue una segunda independencia, sino que en realidad es la independencia, porque la primera, no le quiero restar méritos a la primera, a la 1T, digámoslo así, ¿verdad? Pero es que en realidad en esa 1T, pues México no estaba consolidado todavía, entonces no había un México que independizar, en realidad era una nueva España en transformación, en reorganización, pero en realidad habría que decirlo, quizá, vamos a dejarlo así como hipótesis, la independencia es la reforma en realidad, porque ya México ahora sí tiene perfiles que se independizan como tales. Y que es lo que dice Molina Enríquez, ¿verdad? Que hasta Ayutla todo eso fue lo que Molina Enríquez llamó la desintegración, ¿verdad? Y en realidad la integración, y ahora sí la independencia, fue la reforma. Bueno, esto es todo lo que me sugiere esta extraordinaria conferencia de Alberto Enríquez Perea. Yo no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, pregunta alusiva a todo esto que ha detonado Alberto. Y de lo contrario, pues daríamos por concluida la sesión. ¿Hay alguien que quisiera hacer algún comentario? Aquí con Ángel, que es el que, por cierto, coordina él ha coordinado todas las actividades de este programa de conmemoraciones. Él es un compañero
No le estoy obligando a hablar, nada más estoy comentando lo que quiero. Esperen, ya bajen aquí con el micrófono. Bueno, si quieres sí, pero bueno, en fin, no es por... Sí. No, nada más para... Es que platicando con Ángel, quedamos en que ahora lo procedente es hacer una mesa sobre Juárez y la educación. Esto que señalabas, que claro, la conexión con Gabino Barreda, fundamental, la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, pero las tres escuelas que dices, medicina, ingeniería y jurisprudencia, yo creo... Y la preparatoria, yo creo que ahí da para otra mesita. Le paso un dato, si están animados a eso. Yo empecé una investigación que no he terminado, porque me faltan muchos datos, que es el aporte de la Universidad Nacional en el Constituyente de 1917. Y empecé a rastrear a todo. La liberal, él empieza a formar prácticamente un partido político, ¿no? Entonces, lo que vivió Reyes con Juárez frente a la organización, ¿no?, del liberalismo, pues lo tendió hacia formar casi, pues no es un partido político como hoy lo pensamos, pero esa es una formación política que logró gobernar y logró alcanzar una parte del norte del país, pero justamente fue esa práctica cotidiana de la política y la vivencia con lo de Juárez la que también pues lo orilló al exilio con Porfirio, ¿no? Entonces, evidentemente la figura de la familia Reyes en el juarismo, pues llega a influir hasta esta impronta de la formación de los primeros organismos políticos que ya tienen capacidad de competir, ¿no? Incluso hay estudios como el de Alicia Salmerón que plantea ya que Reyes podía haber competido efectivamente por la presidencia de la República, derivado del conjunto de organización que lograba constituirse, pero además es interesantísimo porque había una discusión profunda de quién era el que defendía el liberalismo en ese instante, si el norte del país o el sur. Y entonces era interesantísimo, bueno, o sea, yo creo que esta figura de la familia Reyes vale la pena analizarla con mucho cuidado. Claro, el súbito suceso de Reyes al final con las revoluciones pues acaba muy mal, por eso se borra su nombre de un montón de lados, pero sí creo que también podremos formar una mesa en la cual imaginar, ¿no?, cómo son estos organismos políticos que ya no tienen nada que ver ni con las logias ni con o sea, ya es una cosa muy parecida a los partidos políticos. Ya lo dejamos ahí. Sí, porque aquí está, claro, es que yo también estaba por comentar después este tema del liberalismo como el gran causa histórico que vertebra prácticamente el siglo XX mexicano en sus distintos desdoblamientos, porque está el liberalismo magonista, es decir, no podemos olvidar que el magonismo tiene como rótulo Partido Liberal Mexicano, ¿no? Provienen de ahí en la tendencia de Ponciano Arriaga, ¿no? Ponciano Arriaga, Camilo Arriaga, etc. Entonces, pero también el reyismo tenía liberalismo, el propio Díaz, etc. Y sigue, claro, y sigue. O sea, yo creo que la herencia liberal es superpoderosa en nuestro país. O sea, yo creo que eso que estás diciendo está bien, familias, hechos, quizás intelectuales, gobernantes, en fin, toda esta cosa que se pudo dar o que se dio desde la segunda mitad del siglo XIX y continuó, es importante, porque, bueno, hoy ustedes escuchan en todos los medios acá, libertad, ¿no? ¿Cuál libertad? ¿No? ¿De qué libertad? Libertad de conciencia. Por supuesto que las libertades ahora se han también multiplicado, ¿no? Ya se han luchado por otro tipo de libertades, pero el fundamento, el valor de la libertad está a la luz del día, ¿no? Entonces yo creo que esa herencia la tenemos, pero como no se imagina usted, muy, muy, muy arraigada en México. Y si luego usted lo notará, o con sus amigos que vengan de otros países, se compara lo que se hizo de acción política, de llevar a cabo este tipo de liberalismo a la práctica, y se sorprende del México que se construye a mediados del siglo XIX y continúa, y va a venir la revolución a reforzar muchas cosas, etc. Y
Y bueno, el problema de la enseñanza laica y gratuita. Ismael y yo hemos estado en España trabajando, bueno, no trabajando, yo no he trabajado ahí, he dado conferencias, pero allí me gradué. Pero él escribió un articulito que se llamó De las grullas del tiempo y de la política, que habla justamente de los rumores, ¿no? De que si va a pasar algo, que no va a pasar, de que se dice que tal cosa, etcétera, etcétera, y dice que eso siempre hay en la vida política de un país. Pero pues hay que estar listos para ver qué sucede, porque todo eso señala que hay sucesos que indudablemente van a venir. Y se acuerda don Alfonso de que algo le pasó también a don Benito Juárez, que justamente cuando gobernaba le decían que si Lerdo o que si Porfirio Díaz no le iban a jugar chueco, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que lo mismo pasaba, que quien gobernaba en México no era Porfirio Díaz, sino Carmelita, etcétera, ¿no? Pero pues la realidad es que indudablemente él tiene que salir del país y, como les decía a ustedes, se va a Francia y ahí pasa un año muy terrible, porque indudablemente no es la Francia que sus amigos en tertulias hablaban de ella, sino ahora ver es París cubista, ¿verdad? El París de las vanguardias, el París donde está Picasso, Modigliani, etcétera. Por supuesto que no solamente pintores, la literatura misma, la política, etcétera, y todo para eso don Alfonso lo tiene que ir asimilando poco a poco. También ve a sus amigos como Diego Rivera, como Ángel Zárraga, que andan con rusas y dice, bueno, ¿cómo es posible? Ya aquí también las amazonas rusas llegaron a París y nos están quitando a nuestros mexicanos. Pero bueno, así era también don Alfonso, era con esa fina ironía y cómo se tenía que reír indudablemente de las cosas que estaban pasando y que tenía que indudablemente estos días difíciles pues los tenía que resolver. Y entonces viene también otra vez esta cosa, 1914, inicios de la Primera Guerra Mundial. A don Alfonso le toca ver en París cómo empieza a salir la gente, cómo empiezan a emigrar, empieza también a ver que el París que él conoció, de esas noches que ustedes ya se imaginarán y que lo han visto por películas o habrán leído en libros, etcétera, cómo eran esas noches de París, pues ahora son noches verdaderamente de llamadas de atención, porque seguramente puede venir un avión y descargar ahí sus armas mortíferas. Y entonces aprovecha esta huida, más que Carranza, ahora ya dominando el terreno, hace que el servicio exterior mexicano se anule. Y aprovecha esa salida y piensa también dónde tiene que irse. Afortunadamente para Reyes y para, yo creo que su destino, no piensa volver a México, sino se va a España. Y en ese tránsito de salir de París e ir a donde está su hermano, que es en San Sebastián, también pasa unas noches verdaderamente terribles. Noches que él indudablemente se las va a decir a su amigo Pedro Enríquez Ureña en cartas que le envía desde París. Y hay una nota que se las quiero leer. París, 10 de julio. A propósito, dice Alfonso Reyes, una curiosidad que hallé por acaso en el calendario de Galván de 1872. Una carta de un mexicano formada por los títulos de las comedias de Bretón de los Herreros. En este año murió Juárez y en el Teatro Nacional, hecho por Francisco Arbeu, el guatemalteco mexicano, cantaba La Sonámbula, ópera del compositor italiano Vicencio Bellini, La Ángela Peralta, ruiseñor mexicano, con el tenor Enrico Tamberlik. Ese también es italiano. Y luego dice, don Benito Juárez salvó la República en un coche, como Eneas escondió en el seno los dioses de Troya, como Noé resguardó en un arca la población terrestre. En la primitiva carreta, origen de la ciudad, cabe una tribu. En un coche de Burdeos habité yo con mi familia durante 12 horas cabales, horas de enojosa y triste recordación. Esos días de Burdeos fueron de esos días inolvidables, porque no había quien le diera posada a don Alfonso ni a su familia. Y por más que tocaban la puerta de posadas o de algunos lugares, le decían que no había
sitio para él y sobre todo porque llevaba a un niño que estaba en brazos. Y decía don Alfonso que no tenía la culpa de que llevara un niño ni que ni el niño llorara. Y le decían, pues aquí no se aceptan niños. Y así él tuvo que andar, toca y toca puertas hasta que tuvo la oportunidad de encontrarse con un cónsul mexicano y así por gracias, por favores, por lo que ustedes quieran, consiguió en un lugar estar ahí unas horas pues para poder descansar una noche y al otro día seguir su camino. Pero fueron esas noches verdaderamente terribles en las que pasó Alfonso Reyes. Finalmente llega a España y como ustedes saben, aquí son los 10 años más impresionantes de su vida de Alfonso Reyes. No sé cómo vamos de tiempo. 15 minutos. ¿Más? Ok. Bueno, son los 10 años más importantes de su vida, indudablemente, que él mismo lo divide en dos partes, ¿verdad? Los primeros años de 14 a 20 son los años que la pasó en el periodismo, haciendo cosas literarias, etcétera. ¿No? Ahora sí se puede vivir del periodismo, sí se puede vivir indudablemente de las traducciones, etcétera. Con pocos recursos, pero se puede vivir y él lo logró. En 1920, indudablemente, una etapa muy importante aquí en México es, acuérdense, el obregonismo, llegan indudablemente los sonorenses y también llega Vasconcelos. No, Vasconcelos, Genaro Estrada, en fin, los amigos de Alfonso Reyes van a querer traerlo al país, no quieren que esté en las tareas que se está teniendo este nuevo régimen. Vasconcelos indudablemente está como rector en la Universidad de México, más adelante cuando él funda y es su primer secretario en la Secretaría de Educación Pública, quiere que Alfonso Reyes venga, le ofrece la subsecretaría, etcétera, pero don Alfonso sabe que él quizás no pueda estar junto con Vasconcelos, porque pues son dos cabezas de fuego, ¿no? Y iban a chocar muy pronto. Y creo que tuvo razón, se quedó, ¿verdad? Y allá hace una labor diplomática extraordinaria, ¿no? De 1914 a 1920 está otra vez, se le repone en su antiguo puesto, ¿verdad? Y empieza poquito a poco a seguir escalando, llegó incluso a ser el representante de México en España, se me olvida el nombre que se les asigna, encargado de negocios, y él arregla muchos asuntos, indudablemente, que tenía pendientes México con España. Por supuesto que yo la pregunta que les hago es que no se imaginan qué amigos tuvo en estos 10 años Alfonso Reyes. Quizás podría decir mejor, ¿qué no amigo tuvo Alfonso Reyes en estos años? Miren, empezamos con los primeros amigos que tuvo: Enrique Díaz Canido, José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín. Después, indudablemente, cuando empieza a trabajar en periódicos y revistas, Araquistain, está indudablemente don Manuel Azaña y el que va a ser su cuñado, Cipriano Rivas Cherif. Ya, por supuesto, cuando ingresa al Ateneo de la Juventud, pues va a conocer todavía a más personajes como a Valle Inclán, también va a conocer a Gómez de la Serna, etc. Y con ellos se entabla una amistad, indudablemente que es una de las grandes amistades que va a conservar para toda su vida, y por eso es indudablemente un acierto que el presidente Lázaro Cárdenas lo haya nombrado presidente de la Casa de España en México en 1939, porque conocía a casi toda la intelectualidad española, incluso las nuevas generaciones, como eran las de Federico García Lorca, Bergamín, etc. ¿No? Entonces, es una gran época de Alfonso Reyes. Y pues estamos hablando de que sí, en esta época, ¿qué más pudo haber hecho? Pues de aquí salió para París, ya con el máximo grado que se otorgaba en aquellos años, ministro de México en París. Otra vez la preocupación de Reyes de estar en contacto con americanos, con mexicanos, de que, atendido por Genaro Estrada, hicieran que el nombre de México ya empezara a sonar en grandes organismos internacionales, y también Alfonso Reyes como Genaro Estrada pidiendo de que llegaran a Francia y a otros países europeos como Suiza,
donde estaba la Sociedad de las Naciones, a que se empezaran a escuchar la voz de México. De ahí se trasladará de París a Argentina y a Brasil, donde van a ser años muy importantes, y aquí otra vez el pensamiento de Juárez. Traigo algunos de los artículos, de algunas de las cartas que Alfonso Reyes escribió en estos años, justamente para recordar toda esa aceptación de los pueblos americanos a la lucha indudablemente de don Benito Juárez en su etapa de la guerra de intervención y su combate a Maximiliano. Como ustedes saben, hay un desbordamiento de solidaridad de los pueblos de América Latina apoyando al gobierno legítimo de don Benito Juárez. Bueno, no de balde, por eso hay uno de los países más importantes del continente que lo va a declarar benemérito de las Américas. Y calles, y escuelas, incluso nombres a veces de los hijos que van a llevar el nombre de Benito. Yo cuando estuve en Brasil me enteré de que justamente uno de los grandes líderes campesinos, Juárez Tábora, justamente llevaba su nombre, Juárez, en honor a don Benito, etc. Bueno, hay también cosas como las de Mussolini, pero es la gran época en donde, de verdad, estas hazañas que hay de Juárez en su lucha contra la intervención y el imperio, no se imaginan la repercusión que hay en América Latina. Y entonces el embajador mexicano, pues indudablemente en los momentos que crea adecuados, menciona y da las gracias de todo esto que pasó en apoyo al gobierno de México, al gobierno de don Benito Juárez. Y recuerda hechos, por supuesto, muy afortunados, como estos de calles, bueno, de las calles que llevan el nombre de don Benito, ¿verdad? Y también de que hay momentos en que incluso hombres, ¿verdad?, se alistan y se vienen a engrosar las filas de las filas liberales que están en contra de la intervención y el imperio. Y ya viene la tercera etapa, que es la estancia de don Alfonso en México, definitiva, de 1939 a 1959, con excepción de ese periodo que ya Ismael les había dicho, del 38, que sale a vender el petróleo recién expropiado, ¿verdad? Otra vez el general Cárdenas ve que toda la labor que hizo en Brasil y en Buenos Aires es importantísima, y sabe que es bien escuchado y bien atendido, y en efecto, don Alfonso no solamente logra que se haya comprado el petróleo recién expropiado en Brasil, sino logra lo que quizás nunca hemos hecho. Bueno, quizás ya no se haga, porque ya el petróleo es otra cosa. Pero quería aprovechar para hacer una gran refinerías entre Brasil, México y Argentina, ¿sí? Y hacer unas grandes empresas de que justamente redundar en beneficio no solamente de los tres países, sino del desarrollo de toda América Latina. Imagínense, eso se llegó a plantear. Ya, circunstancias, claro, estamos en 1939, sucesión presidencial, guerra, etcétera, pero les decía a ustedes, no solamente vendió el petróleo, rompió de cierta manera todos aquellos obstáculos que las propias empresas petroleras estaban haciendo para que no se comprara el petróleo mexicano, y eso fue hacer Reyes. Bueno, la otra encomienda del presidente Cárdenas es que justamente se haga cargo de la obra que él mismo funda, que es la Casa de España en México. Y también les platicaba a ustedes que aquí en México pues empieza a recibir a todos los exiliados españoles, no solamente los que van a formar parte de la casa, sino a todos los que lo conocían, ¿no? Llega María Zambrano, sí, va a estar indudablemente en la Casa de España, pero va a dar sus servicios en la Universidad Michoacana, y llega su esposo, que es un gran historiador, y es el que trae la historia general de Brin, escrita por el señor Francisco Orellana. Y le interesa mucho a Reyes ver ese ejemplar, que no sé si se hayan quemado, perdido, porque también Brin en España tuvo una época muy importante, pero también fue perseguido político, en fin. Y este libro pues lo traía en las manos. Entonces yo tengo esta edición, por fortuna, y vi
en ese segundo tomo, en efecto, en el libro tercero, que se intitula De Oriente a México 1853-63, está intitulado La expedición de México y desenlace de la cuestión mexicana, y ocupan 2 capítulos, el 10 y el 11. Y ahí es donde transcribí alguno de lo que le pudo haber interesado a Reyes, que es el primer párrafo del capítulo 10 del libro tercero, y es la siguiente. Dice Orellana: la página más brillante, la más noble, la más digna de cuantos tienen en su historia el general Prim, es en nuestro humilde concepto la que refiere a su comportamiento en el desempeño de la alta misión que le fue concedida en México. Allí dio pruebas de talento y de habilidad diplomática, de gran penetración política, de magnanimidad, de elevación de miras, de prudencia y entereza, y su retirada de aquel país que muchos censuraron con acrimonia e injusticia, merece sin disputa colocarse entre las hazañas más heroicas y gloriosas que registran nuestros anales. La quema de las naves por Hernán Cortés y la retirada de Prim son 2 hechos que aguardan perfecta armonía y que, salvando un paréntesis de 3 siglos, se aproximan involuntariamente en el espíritu de quien los contempla. Porque si Cortés, con ánimo esforzado, arrebató a sus 500 hombres la esperanza de todo socorro para llevarlos a la conquista de su imperio, Prim, retirándose con su tropa, desafiaba las iras de otro imperio más poderoso, era Francia indudablemente, y se conquistaba a México, lo que vale más que la tierra, el corazón de sus habitantes, sacando incólume el pabellón de la patria, restableciendo nuestra fama de hidalguía y generosidad y realzando el nombre español vilipendiado en aquellas regiones. Es que ya se imaginarán ustedes que cuando llegaron las 3 potencias al puerto de Veracruz, en Veracruz se lanzaron contra los españoles con incendio. Segundo padre de la patria. De la frente de Benito Juárez salta la imagen alada de la República. Hidalgo, Morelos y Juárez tienen todavía muchas faenas por delante y no se han quitado las botas de campaña. Efectivamente, Juárez sigue en campaña, porque su herencia a veces no la sabemos apreciar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Alberto Míquez Perea. Qué manera tan extraordinaria de terminar diciendo que Juárez sigue en campaña, y también recordando esta interpretación virgiliana que hace Reyes de Juárez, ¿verdad?, asociándolo a Eneas. Es increíble. Ha sido extraordinario escuchar a Alberto porque hace esta reconstrucción generacional, en el sentido de la generación directa de Reyes, su abuelo, su padre. Normalmente Alfonso Reyes pues lo vinculamos a esta generación, voy a decirlo otra vez, que irrumpe al cobijo de Justo Sierra contra el positivismo y contra Porfirio Díaz, se consolida en la generación del Ateneo, luego está ahí la revolución y se va al exilio, todo lo que nos contó Alberto, pero creo que es muy importante esta reconstrucción que haces para encontrar ese hilo juarista y liberal, que en realidad es lo que apuntala la trayectoria de Alfonso Reyes. Y pues es yo creo que lo importante de todas estas conmemoraciones, yo creo que es calibrar la magnitud de lo que supuso, por un lado, perder parte del territorio en el 47-48 y después lo que supuso la invasión extranjera. Eso creo que no se logra luego dimensionar, de tanto que se nos repite, de tanto que lo recordamos en la escuela, no logramos dimensionar lo que supuso tener tropas extranjeras aquí, y el hecho de que Juárez encierra a la República en su carroza, ¿verdad?, y en esa campaña. Y creo que esto es lo que marca a la generación de Alfonso Reyes, y bueno, ha sido extraordinario ver cómo, pues ya digo, cómo ese liberalismo es lo que está detrás de toda esta generación. Y me gustó también mucho esto que señalas, que además de que fue las generaciones se van sucediendo las unas a las otras, eso es natural, ¿verdad? Pero aquí de lo que se trató es de la forja de una nueva casta, ¿verdad? Es lo que decías, es una casta nueva lo que en realidad se forja con todo esto.
y esa casta se forja precisamente enfrentándose con el enemigo. Esa es la cuestión. Me recuerda a la tesis muy fuerte, muy estremecedora de Carl Schmitt, cuando dice que la política es la relación amigo-enemigo. Eso suena muy duro ahora con estas tiranías de la corrección política, todo eso, ¿no? Ya no hay enemigos, hay adversarios, dicen eso, etc. Pero en realidad, pues Smith dice que hablando entre adultos, la política es amigo-enemigo. Y creo que, bueno, son otros años, pero creo que esa generación de reyes, de todos ellos, tanto los de la guerra de reforma, la guerra de intervención y luego la Revolución Mexicana, ellos comprendieron lo que era tener un enemigo. Creo que, y entender a la política como el enfrentamiento con el enemigo, y pues el fusilamiento de Maximiliano dejó ver lo que eso suponía y lo que suponía ser política, ¿verdad? Como me recuerdo, esto lo decía doña Socorro Díaz, que se nos ha olvidado que antes la política se hacía con la pistola en el cinto, ¿verdad? Entonces todos ellos les tocó eso. Ahora ya no, está bien, no estoy diciendo que deseo que se vuelva a esos tiempos. Eso es otra época. Pero es otra época, y entonces es lo que tenemos que dimensionar. Ahora es Twitter. Ahora es Twitter, etcétera, pero en fin, pues es lo que nos toca vivir, ¿verdad? Tampoco se trata de ponernos pesados, pero por lo menos es importante. Pero Alberto... Todos los constituyentes. Y contra todo lo que se dice, que no vale la pena repetir, muchos de ellos fueron egresados no solamente de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, sino de las otras dos instituciones. Bueno, claro, de la Escuela Nacional Preparatoria, de Medicina, de Ingeniería, pues ahí está don Pascual Ortiz Rubio, él estudió, ¿no? Pero bueno, y resulta que cuando empecé a hacer la tabla, para ver de los constituyentes cuántos llegaron al Congreso, etcétera, pues resulta que la mitad de los constituyentes que estuvieron el 17 venían de la Universidad Nacional. O sea, el gran aporte de nuestra casa ha sido enorme en la historia de este país. Y ahí quizás, por eso es bonito esto que está planteando, en el sentido de cómo empieza Juárez, ¿verdad? Creando estas grandes instituciones, las escuelas, Escuela Nacional Preparatoria y las tres que ya señalamos. Cómo se van manteniendo y por supuesto las crisis que se van originando. Pero también llega Justo Sierra en el momento quizás clave en la historia mexicana, se crea la Universidad Nacional. Se crea la Universidad Nacional, ¿verdad? Y de ahí cómo puede uno ver también las generaciones de que van pasando por sus filas y se van al constituyente del 17. Incluyo indudablemente a dos personajes que no fueron, o a tres personajes que no fueron egresados, pero uno era el rector de la Universidad Nacional y fue el que hizo los borradores de la Constitución. ¿Quién era el rector en ese momento? Ahorita se me olvida. En ese momento. Natividad Macías. Ya. Sí. Y bueno, está otro que fue director de la Biblioteca Nacional, Ceballos, ¿no? Entonces dice uno, bueno, todo ese aporte es increíble y así en esa línea de ver cómo se van, usted si quiere verla así, cómo esas generaciones van caminando, van dejando a un lado aquellas cosas que van no siendo aptas para el momento y cómo se van fortaleciendo para crear algo todavía mucho más sólido y más duradero, ¿no? Y ahí está la Universidad Nacional desde 1910, creciendo con sus etapas, etcétera, ¿verdad? Y siendo pues indudablemente una de las grandes instituciones, no solamente de México, de América Latina, yo creo que incluso de Estados Unidos. Algunas universidades de Estados Unidos yo creo que están por encima. Claro, nos dicen Harvard y nos dicen, pero nada más tienen esas universidades, ¿no? Lo mismo de Europa, bueno, yo creo que compite, ¿verdad? En fin, yo creo que en esta etapa de revaloración de la educación, creo que vale la pena también ver esos dos momentos, el de Juárez, digamos, con la creación de las instituciones y Gabino Barrera, y después con Justo Sierra que da ese gran salto, ¿verdad? Y que se va a mantener. Bueno, llega José Vasconcelos, del que estamos ahora
acordándonos él porque se acaban de cumplir los 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, y que ya estaba en la mente de todos ellos, ¿no? Ahí está Carabiotto trabajando en la Universidad Constituyente del 17, ¿no? Para que saliera un buen diseño de lo que es la Secretaría de Educación Pública. Y qué bueno que el primer secretario ha sido Vasconcelos, porque le dio el impulso que necesitaba, y toda esta fuerza, pues, ya era el maestro también de América, Vasconcelos, y es verdaderamente sensacional. Entonces, pues, fantástico, ese curso sería brillante, ¿eh? Sí, hacer una mesa dentro de Juárez, sobre Juárez y la educación. A ver. Es que me quedé con la idea de Bernardo Reyes, cuando en 1892 es la Convención Nacional. Todavía la influencia de la Iglesia en las instituciones de educación, desde primaria hasta la universitaria, ¿no? Y en otros países de América Latina por lo consiguiente. Y nosotros todavía a veces como que no valoramos todo ese esfuerzo de laicización que nos viene desde el mitad del siglo XIX, y que eso yo creo que nos ha dado muchos valores. Pero bueno, hay que seguir reflexionando sobre esto. Muy bien, bueno, pues si no hay otra pregunta o comentario, yo vuelvo a pedir un aplauso para nuestro querido invitado Alberto Enríquez Perea, y quedamos emplazados para las 5 de la tarde. Continuamos con nuestro programa especial de conmemoraciones. Tendremos una conferencia del profesor Bernardo Ibarrola con la Academia Mexicana de la Historia. Esto es virtual, digital. A las 5 de la tarde nos conectamos y bueno, continuamos con nuestro programa de conmemoración sobre Juárez 150, que llega hasta el 30 de septiembre. Gracias, Alberto. Gracias a ti.